Nuestro tema hoy es el tema del domingo pasado Our topic today is the topic we had last week, y es la continuación. and it's a continuation of this. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? How many of you were here last Sunday? ¿Recuerdan algo de lo que hablamos? Do you remember something that we spoke? Hace años se hizo en Estados Unidos por una organización cristiana americana una encuesta. Many years ago, by an American association, they did a survey. Se preguntó a una cantidad de cristianos evangélicos de diferentes congregaciones And they asked several Christian members of various congregations some de questions qué habían hablado el domingo pasado en sus iglesias. on what they had talked about last Sunday in their churches. Y más de un 80% no tenían idea de lo que habían predicado. And more than 80% had no idea what they had preached about. Y esa estadística es muy importante And this is a very important statistic porque eso demuestra lo que a la iglesia le interesa. because this shows what the church is interested in. ¿Cómo seremos la iglesia que Cristo murió por ella si no recordamos ni la palabra que Dios nos habló? How can we be the church that Jesus died for if we don't even remember the word that was instructed to us? Hace muchos años en Guatemala había un congreso enorme que se hacía allí Many years ago in Guatemala, there was a big congress that they would hold. y uno de los predicadores principales a quien invitaron a predicar era un hombre muy usado por Dios. And one of the main people invited was a man very used by God. Y él tenía que predicar 2 domingos seguidos. And he had to preach 2 consecutive Sundays. Predicó el primer domingo, He preached on the first Sunday, predicó entre semana and he preached in midweek, y predicó el otro domingo. and he preached the following Sunday. Y predicó el mismo mensaje, And he preached the same message, exactamente igual. the exact same message. La segunda vez que lo predicó en la semana, algunos se extrañaron, pero lo recibieron. The second time that he preached the same message, some were a little strange by this, but they received the message. Pero el próximo domingo, que era el mismo mensaje, a algunos no les gustó. But the third time that this message was given, the following Sunday, many of them did not like it. Tanto que el mismo pastor de aquella iglesia grande subió al altar a hablarle al oído So much so that the pastor of that congregation went up to the altar and spoke into this man's ear, y le preguntó si todo estaba bien. and he asked him if everything was okay. Y aquel hombre de Dios contestó, está bien, And that man of God answered, and he said, it's okay, conmigo y Dios. with God and I. Y le dijo, ¿por qué el mismo mensaje? And he said, why the same message? Y aquel hombre de Dios le contestó, porque Dios me dijo que hasta en esta congregación no hagan lo que Dios les dice, no hay otra palabra nueva. Because God spoke to me that if they don't do what this congregation has been told to do, there's not going to be a different message. Iglesia, si usted no se recuerda lo que Dios le habló el domingo anterior, Church, if you don't remember what God spoke to you the last ¿en dónde Sunday, pone su fe en esa semana? where do you put your faith on in that ¿Están week? acá? Are you here? Ok, nuestro tema es nuestra fe y nuestra familia, segunda parte. Our topic is our faith and our family. This is part 2. Nuestra fe y nuestra familia. Our faith and our family. Vamos a hacer un repaso y repetir algunas partes para conectarnos bien. And we're going to do a quick review to be able to connect properly. Pero hay una parte que no llegamos a cubrir el domingo pasado. But there's a section that we weren't able to cover last Sunday. ¿Cuántos saben o recuerdan quiénes son Amram y Jocabed? How many of you remember who is Amram and Jochebed? Los padres de un hombre o niño llamado Moisés. The parents of a ¿Recuerdan? man named Moses. Entonces veamos algunos versículos, Hebreos 11:23. So we're going to see some verses. Hebrews 11:23. Hagamos un repaso para conectar todo And we're going to do a review to be able to connect all of y this. que a usted le haga sentido el mensaje de Dios para usted y sus hijos. And that this message makes sense to you and your children. Por la fe, los padres de Moisés le escondieron 3 meses después de que nació, vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. By faith, Moses' parents hid him 3 months after he was born. They saw that he was a beautiful baby and were not afraid to disobey the king's orders. Ahí fue cuando yo supe que Moisés era guatemalteco. That's when I knew that Moses was Guatemalan. Es broma, a ver si se despiertan. It's a joke. Let's see if you wake Ahora, up with that. ¿cuántos de ustedes ya saben quiénes son en la tierra las personas más influyentes? How many of you already know who on earth are the most influential people? ¿Quiénes son? Who are they? No es Messi, It's not Messi, ni Cristiano Ronaldo, nor Cristiano Ronaldo, ni LeBron James, nor LeBron James, ni Michael Jordan, nor Michael Jordan, ni el presidente de Estados Unidos, nor the president of the United States, ni el cantante más famoso. nor the most famous singer. Las personas más influyentes en la tierra The people who have the most influence on earth son los padres que tienen fe en Dios y en su palabra. are the parents who have faith in God and His Word. Porque de ellos han salido hombres y mujeres que han revolucionado el mundo entero. Because from them have come out men and women who have revolutionized the whole world. Y estos son 2 padres de fe, Amram y Jocabed. And these are 2 parents of faith, Amram and Jochebed. La palabra de Dios nos enseña que ellos crearon de niño a este niño
And the Word of God teaches us that they raised this child, que Dios usó poderosamente. that God used powerfully. Entonces dijimos el domingo pasado que Dios es el que da una familia y un hogar. And we said last Sunday that God is the one that gives a family and a home. Toda aquella persona en el mundo que busque familia y hogar fuera de Dios nunca la va a tener verdaderamente. And every person who seeks a family and home outside of God is never going to truly have it. Dios es el que da porque la creó familia y hogar. God is the one that provides it and gives it because He's the one who created a family and a home. Muchos se esfuerzan por tener una casa, pero nunca edifican un hogar. Many work hard to have a house, but never a family and a home. Todo trabajo en la familia, dijimos, comienza con Dios. And every work in the family, we said, begins with God. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 127? Y no va a salir ahí. And remember what we said in Psalms 27. Si Dios no construye la casa, If God doesn't edify the house, familia, family, en vano trabajan los constructores. the builders work with no intent. Si Dios no guarda la ciudad, If they don't take care of the city, if God doesn't en take care of the city, vano cuidan los que la vigilan. the ones who watch it is in vain. O sea, ¿cómo es la manera de cuidar una ciudad? And what is the way that we take care of a city? Permitiendo que Dios edifique tu familia. Allowing God to edify your family. ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? ¿Cuántos saben que Dios creó la familia? How many of you know that God created the family? Dios creó la familia God created the family, y los padres crían la familia. and the parents raise up the children. Criar es alimentar, To raise is to feed, enseñar, to teach, educar, to educate, instruir, to instruct, guiar. to guide. Pues aquí hay dos padres que eso fue lo que hicieron con su fe en Dios. So here we have two parents that is what they did with their faith in God. Y vimos dos o tres puntos de lo que ellos hicieron con su fe. And we saw 2 or 3 points of what they did with their faith. Hoy vamos a ver el cuarto punto, pero tengo que repasar los primeros tres. And today we're going to see the 4th point, but we're going to review the first 3 points. Número uno, Number 1, la visión de la fe. the vision of faith. Usted tiene que tener con su fe una visión. With your faith, you must have a vision. Y aquí no estoy hablando de esos mensajes que usted escuchó por años de la visión y la visión y la visión. And here I'm not talking about that message that you heard for years about the vision, the vision, the vision. Aquí estoy hablando que con la fe que Dios le dio, usted tiene que poder ver en sus hijos lo que Dios ha puesto. Here we're talking about what with the vision that God gave you, you're going to be able to see what God has placed in your children. Primero la visión de la fe. And first we have the vision of faith. Hebreos 11:23. Hebrews 11:23. Por la fe los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después que nació. Vieron que era un bebé hermoso, y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. By faith, Moses' parents hid him 3 months after he was born. They saw that he was a beautiful baby and were not afraid to disobey the king's orders. Algunos dicen que la palabra hermoso tiene que ver con el físico, And some say that beautiful has to do with the physical aspect. pero realmente tenía que ver con algo más. But truly it has to do with something else. La palabra ver allí tiene que ver con una palabra que significa reconocer, percibir, The word saw there has to do with recognize, perceive, ver más allá. to see a beyond. ¿Cuántos padres pueden ver con su fe algo más allá en sus hijos? How many parents with their faith can see something beyond in their children? 15. About 15. Con razón. No wonder. ¿Cuántos padres pueden ver algo de Dios en sus hijos? How many parents can see something of Ahora, God in their quiero children? aclararle a todos los padres aquí, ponga sus pies en la tierra. And I want to clarify this. Put your feet on the ground, Sus parents. hijos no son perfectos, Your children are not perfect, ni los míos. nor mine. Sus hijos cometen errores. Your children make mistakes. Sus hijos fallan, Your children fail, como usted también. just as you do. O sea, no tenga una idea, una presunción So don't presume que sus hijos son la última maravilla del mundo. that your children are the next wonder of the world. Crea por ellos a Dios, Believe in God for them, pero reconozca que ellos tienen debilidades, but recognize that they have weaknesses, como usted las tiene. just as you do. En una vez hablé con un padre que no están ya con nosotros. And one time I spoke with some parents that are no longer with us. Su hijo era parte del altar. Their child was part of the altar. Y los que ministran acá, nosotros tenemos que ministrarles personalmente. And those that minister here on this altar, we have to minister to them personally. Y él me dijo, mi hijo no. And he said, no, not my child, not my son. Mi hijo no necesita nada de eso. My son doesn't need any of that. Mi hijo no comete errores. My son doesn't make mistakes. Yo no sabía si me reía o le decía una barbaridad enfrente. I didn't know if to laugh or to say something extreme to him there. Si usted es un padre que instruye a sus hijos con una perspectiva equivocada, If you're a parent who instructs your child with an incorrect perspective, ellos van a pagar las consecuencias y usted también. they're going to pay the consequences, as will you. Si la Biblia dice que todos los niños nacen sabiendo lo malo,
And the Bible says that all the children are born knowing what's wrong. Eso lo incluye usted y a mí. And that includes you and I. ¿Estamos acá? Are we here? Ahora, eso no quiere decir que no usemos nuestra fe para ver algo mejor en ellos, And this doesn't mean that we're not going to use our faith to see something even greater in them, para creer por ellos a Dios. to be able to believe in them for God. Los padres de Moisés vieron algo especial en él, The parents of Moses saw something special in him. vieron algo fuera de lo común en él. They saw something out of the ordinary in him. Entonces, eso es lo que todo padre Dios espera que haga. And that's what God expects every parent to do. Como levitas que eran los padres de Moisés, tenían que conocer la palabra de Dios. And as Levites, the parents of Moses had to know the word of God. En aquel tiempo la palabra de Dios que ellos tenían eran las palabras y promesas que Dios le había dado a Abraham. And at that time, the words that they had were the words and promises that God had given to Abraham. Dios le había prometido a Abraham una nación, God had promised Abraham a nation, un pueblo, a people, una tierra. a land. Habían promesas. There were promises. Y como levitas, ellos compartían esas palabras con sus hijos. And as Levites, they would share these words with their children. Recuerde que esta familia tenía 3 hijos. And remember, this family had 3 children. Moisés era el menor, Moses was the youngest. Aarón era el segundo Aaron was the second. y Miriam o María era la mayor. And Miriam was the eldest. Miriam nació 15 años antes que Moisés. Miriam was born 15 years before Moses. Aarón le llevaba 3 años a Moisés. And Aaron was 3 years older than O Moses. sea, cuando esto sucede con Moisés, ustedes me escuchan, So when this happened with Moses, ya en esta hogar y familia habían 2 hijos antes. in this family, in this home, there was already 2 children before him. Miriam tenía 15 años Miriam was 15 y Aarón tenía 3 and Aaron was 3. y Moisés tenía 3 meses. And Moses was 3 months old. ¿Me sigue? You follow? Esto es un detalle importante. And this is an important detail. Ahora, esto es una pregunta que alguien hizo y yo se los compartí el domingo pasado. And this is a question that someone made, and I shared this last week. ¿Podemos los padres controlar el destino de nuestros hijos? Can we as parents control the destiny of our children? ¿Qué es lo que los padres podemos hacer? What can we do as parents? Influenciar. Influence. Nosotros no podemos controlar el destino de ellos, We can't control their destiny, ni sus decisiones. nor their decisions. Podemos influenciar. We can influence. Eso me hace recordar que antes, And this reminds me en before, los comienzos del ministerio, in the beginnings of the ministry, venían casi todos los domingos madres all Sundays, mothers would come arrastrando a su niño dragging their children, y me decían, pastor, órele para que sea bueno. and they would say, Pastor, pray so that they be good. Ore por él para que cambie. Pray so that he changes. Oiga, si así fuera, qué fácil sería. And if it were like this, it'd be so easy. Yo andaría pidiendo oración a otros para que yo sea mejor. I would be asking others for prayer so that I be better. Allí la oración no es suficiente. And prayer there is not enough. Es suficiente para abrir un camino, It's enough to open a way, pero hace falta fe but we need faith para hacer algo más que orar. to do something more than just pray. Hay que enseñar, We have to teach. hay que instruir. We have to instruct. ¿Están acá? Are you here? No podemos dominarlos o controlarlos, We can't control or dominate them, pero sí influenciarlos. but we can influence Y them. allí hay una gran diferencia. And there's where the difference lies. Todo lo que usted hace va a afectar la vida de sus hijos para bien o para mal. And everything that you do is going to influence the lives of your children, whether for good or bad. ¿Está claro que los padres no podemos controlar el destino de nuestros hijos? It's clear that as parents, we can't control the destiny of our children, Pero sí podemos influenciar en sus vidas. but we can influence their lives. ¿Se acuerdan el caso que vimos en el libro de Marcos? And you remember the case that we saw in the book of Mark? ¿Se acuerdan de un niño? You remember a child? Se cree que este niño tenía entre 7 y 8 años. It is believed that this child was around 7 or 10 years old. No vamos a leer todo el pasaje, And we're not going to read the whole scripture, solo 2 versículos. just 2 verses. Pero le hago la historia. But I will say the story to you. Un padre de familia fue a pedir ayuda a Jesús A parent went unto Jesus and asked for help para que ayudara a su hijo. so that he could help his son. El hijo de aquel padre estaba endemoniado, And the son of that dad was possessed. atormentado, atado por un demonio. He was tormented, binded by a demon. Léalo en su casa. Read it at home. Dice que aquel demonio quería hacerle daño para matarlo. And it says that that demon wanted to harm him, to kill him. Mire, hay padres que si yo les digo ahora que su hijo está siendo atormentado por un demonio, se ponen bravos conmigo. And there's parents that if I tell them that their children are being tormented by a demon, they'll be angered with me. Pero de eso hay en la iglesia. But we have that in the church. Se enojarían, They'd get mad. se ofenderían, They'd be offended porque no conocen, because they don't know, porque no entienden because they don't understand que los hijos pueden ser atormentados por demonios that children can be tormented by demons, y los adultos también. and adults as well. Es más fácil que los demonios atormenten a los niños
And it's easier for demons to torment children que a los adultos. than adults. Porque de 17 o 15 años para abajo dependen totalmente de la cobertura espiritual de sus padres. Because around 15 or 17, below that age, they depend fully on the covering of their parents. Y hoy no es el tema ese, And today that's not the topic, pero tiene mucho que ver. but it has a lot to do. La Biblia nos habla que este padre estaba desesperado. And the Bible tells us that this man was desperate. La Biblia nos dice que los discípulos de Jesús no lo pudieron ayudar. It tells us that Jesus' disciples were not able to help him. Jesús intervino en el problema. And Jesus intervened in the problem. Miremos solo dos versos. And we'll see two verses. Marcos 9:21. Mark 9:21. Jesús le preguntó al padre, ¿a quién le preguntó? ¿Cuánto tiempo ha estado así? El hombre le respondió, ha estado así desde que era niño, o sea, un infante. O un And niño Jesus asked pequeño. his father, "How long has he been like this?" He replied, "He has been like this since he was a child." ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia para aprender y conocer a Dios? How many of you read the word to learn and know God? Si usted lee eso, ¿qué se preguntaría? And if you read this, what do you ask yourself? Yo me pregunto inmediatamente, ¿y por qué Jesús habló con el papá y no con el niño? I would quickly ask myself, but why did Jesus speak with the father, not the child? ¿Por qué Jesús no fue al muchacho y le dijo, muchacho, ¿desde cuándo estás así? Why didn't Jesus go to the boy and tell him, "Since when have you been like this?" ¿Por qué Jesús fue al padre? Why did Jesus go to the father? ¿Jesús sabía todo? Did Jesus know all? Por supuesto que sí. Of course he did. Es Dios. He is God. Pero él quería que el padre aprendiera una verdad. But he wanted the father to learn a truth, Y sus discípulos que estaban con él. as well as his disciples that were with him. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está así? And Jesus asked him, "How long has he been like this?" Así como And how? atormentado por un demonio. Tormented by a Y la demon. Biblia dice And the que, Bible says que aquel demonio lo hacía ser sordo y mudo. that demon made him be deaf. Mire qué importante. And look how important No this is. había comunicación entre este hijo y sus padres. There was no communication between this son and No podía father. oír. He couldn't hear. No podía hablar. He couldn't speak. ¿Están acá? Are you here? Y el padre dice desde pequeño, And the father says that from when he was young, desde infante. as an infant. ¿No será que Jesús le preguntó al padre porque el padre tenía que ver con la condición del hijo? Couldn't it be that Jesus asked the father the condition because the Hello? dad had to do with the condition? ¿Están acá? Are you here? La segunda, la cosa es que esa palabra niño tiene que ver con un infante pequeño, un niño no crecido. And that word there, child, has to do with an infant, a child that hasn't grown yet. No se lo dije el domingo pasado, pero se lo digo ahora. And I didn't say this last Sunday, but I'll say it today. Esa palabra niño en el idioma griego tiene que ver con una palabra que quiere decir un niño o niña esclavo. And that word child there in this verse is a Greek word that has to do with a boy or girl who is enslaved, Que es golpeado o herido. who is hurt or being hit. ¿De quién era esclavo aquel niño? Who was this child a slave of? Del diablo. Of the devil. Porque Satanás es el príncipe de todos los demonios. Because Satan is the prince of all the demons. No me vea así. And don't look at me like that. Lea la Biblia. Read the Bible. Busque la verdad allí. Seek the truth there. Los niños pueden ser atormentados por demonios. Children can be tormented by demons. Y son los padres los que dan permiso. And it's the parents who give permission. Ellos tienen la autoridad primera dada por Dios para contrarrestar toda influencia demoníaca. They have the first authority to go against all demonic influence. Nosotros en 20 años de ministerio hemos tratado un montón de casos And in 20 years of ministry, we have dealt with a lot of cases donde a usted le duele y le enoja where you are hurt and saddened by this and mad at this. ver la condición de muchos niños lidiando con demonios To see the condition of many children dealing with demons. y los padres no creen. And the parents don't believe. O sea, por la falta de su fe no lo creen And because of the lack of their faith, they don't believe. y sufren consecuencias. And they suffer the consequences. Escuche bien, And listen, por eso vea el verso que sigue. that's why I see the following verse. Marcos 9, 23 y 24. Mark 9:23 to 24. El padre le dice a Jesús, ¿cómo que si? Él le pide ayuda y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó el padre del muchacho. De inmediato, el padre del muchacho dijo, ayúdame mi poca fe. And the father asked Jesus, "How can I? For those who believe, everything is possible." Yes, immediately exclaimed the boy's father, "Help me in my little faith." Primero Jesús quería que el padre viera que el problema tenía que ver con él, And first, Jesus wanted that the father see that the problem lied in him, el problema en su hijo. the problem in his child. Pero segundo, Jesús quería que él reconociera que no tenía fe.
But second, Jesus wanted him to recognize that he didn't have faith. Dios nos dio una medida de fe Jesus has given us a measure of faith. para que usted, padre, madre, la use también en su familia, So you, mother and father, use it in your family as well. por sus hijos. For your children. Él reconoció que tenía muy poca fe. And he recognized that he had little faith. Y ya sabemos el resto de la historia. Jesús le ayudó. And we already know the rest of the story. Jesus helped A him. mí me maravilla que la palabra única donde Jesús dice en la Biblia, al que cree todo es posible, es a un papá peleando por su hijo. And I marveled at the fact that in the Bible, the only way that Jesus is astonished by Hello. his faith is by the father believing for his son. No lo dijo por una casa, ni por un carro, ni por más dinero. He didn't say it because of a house or more money or a car. Y no está mal que crea por eso. And it's not wrong to believe for this. Pero fue por su hijo, But it was because of his son, por su familia, because of his family, a quien Jesús le dijo, si crees, to whom Jesus said, if you believe, todo es posible. everything is possible. Están acá los padres Are the parents here y los hijos. and the children? Ahora, la segunda cosa de la fe de los padres de Moisés, And the second thing of the faith of Moses' parents, con su fe vieron algo especial en Moisés. with their faith, they saw something special in Moses, Y esto los llevó a la valentía de la fe. and took this to the courage of faith. Hebreos 11:23. Hebrews 11:23. Por la fe los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. By faith, Moses' parents hid him 3 months after he was born. They saw that he was a beautiful baby and were not afraid to disobey the king's orders. Iglesia, ¿cuál era la orden del rey o de Faraón? And church, what was the order of Pharaoh? ¿Cuál era? What was the order of Pharaoh? Todos los niños menores de 3 años All the babies under 3 years old al río Nilo. to the Nile River. Los niños hebreos varones. The Hebrew baby boys. O sea, no solamente el valor de no tener miedo a obedecer a Faraón. And it wasn't just the courage of being fearful to disobey Pharaoh. Hay que tener fe para meter a su hijo en un río de cocodrilos. You have to have faith to put your child in a river full of crocodiles. Hay que tener fe. You must have faith. Esa era una lucha espiritual. And this was a spiritual battle. No era una lucha con la tableta, It wasn't a struggle with the tablet, con el celular. with the phone. Porque ellos no son tus verdaderos enemigos con tus hijos. Because they're not the true enemies of your children. Son espíritus que están detrás de todos estos medios It's the spirits that are behind all these means para engañar, to deceive, para atraer to attract y them, para conquistar a la juventud and to conquer the youth y a los adultos. and the adults. Vaya usted a un restaurante en Miami And go to a restaurant in Miami donde supuestamente las familias van a comer where supposedly it's a family restaurant. y usted va a ver esto en cada restaurante. And you're going to see this in every restaurant. Esto y comiendo. This and they're eating. Ahí está la familia sentada. And the family sat there. Ya no se comparte, They don't share anymore. ya no se habla, They don't speak. ya no se pregunta, They don't ask. se usa celular, They use the cell phone, redes sociales. the social medias. Algunos han llegado al colmo que están en la misma mesa Many have even reached the point that they're at the same table y usan su Instagram o Twitter para escribirse ahí uno al otro. and they use Instagram and Twitter to write to each other. They're right there. Ustedes se ríen, And you laugh at this. pero esto es una realidad But this is a truth que no ha ayudado a ninguna familia. that hasn't helped any family. Las está destruyendo. It's destroying them. Ya no hay comunicación, There's no communication. ya no hay conversación. There's no conversation. Hello, Hello? muchachos, hoy si se quieren molestar conmigo, moléstese. Guys, if you want to get upset with me today, get upset Pero with yo me. le voy a decir la verdad a usted y a sus papás. But I'm going to tell you the truth and your parents. Hoy día un niño de 7 años ya tiene un celular en la mano. Nowadays, children who are 7 years old already have a phone at hand. 8 años. 8 years old. No se sabe ni limpiar bien, They don't even know how to clean themselves well. pero sabe mejor que usted y que yo usar las redes sociales. But they know better than you and I how to use the social medias. Hoy día hay niños adictos a juegos. Nowadays, there's children who are addicted to games. Adictos. Addicted. No adictos a obedecer a sus padres. Not addicted to obey their parents. No adictos a Dios. Not addicted to God. No, adictos a las redes sociales. Addicted to social media. ¿Sabe quiénes van a sufrir? And you know who's going to suffer? Esos niños Those children y sus padres. and their parents. Porque están creciendo con ellos, Because they're growing up with them, siendo más influenciados being influenced more por las redes sociales. by social media. Agarre usted su teléfono, And get your phone vaya a YouTube and go to YouTube y ponga una palabra. and put just one word, Por ejemplo, Spider-Man. a keyword, Spider-Man.
Y le va a salir un montón de videos and you're going to have a ton of videos y algunos perversos, and some perverted videos, degenerados, degenerate videos, que no son la caricatura que su niño va a buscar. that it's not what your child is looking for. Hoy no tengo abrazos, Today I didn't come with hugs. hoy solo voy a recibir miradas. Today I'm not receiving hugs. Pero I'm just yo going to tengo get que hacer stares. mi trabajo. But I have to do my job. La Biblia dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos, And the Bible says that we are living in dangerous times donde hay un mundo liberal, where we have a liberal world, una cultura tan moderna such a modern culture que desecha todo lo que viene de Dios. that it casts out everything that comes from God. Siempre me asombra desde hace mucho tiempo And I've always been amazed by this for a long time now. cómo padres se esfuerzan porque sus hijos tengan una carrera universitaria, How parents work hard for their children to have careers and go to university, pero no se esfuerzan de la misma manera porque tengan un camino espiritual. but they don't work just as hard so that they have a spiritual path. Le voy a decir algo que puede molestarle a alguien. And I'm going to tell you something that can bother someone. Hay padres que cuidan más a sus perros que a sus propios hijos. There's parents that take better care of their dogs than their own children. Como pastor de esta casa, hoy quiero pedir disculpas And as a pastor of this church today, I want to ask forgiveness a algunos padres to some parents que tenían o tienen sus hijos en grupos de discipulado who have or had their children in discipleship groups, y que el mentor o la mentora o el líder no ha cumplido bien con esa asignación. and that the mentor or leader didn't fulfill that task well. Escúcheme, padres, yo tomo la responsabilidad. And listen, parents, I take responsibility. Yo soy el líder de todo esto. I'm the leader of all this, Fue un descuido. and it was something that went past me. Si su hijo o hija estaba en un grupo de discipulado y el mentor no lo discipuló más If your son or daughter was in a discipleship and the mentor no longer discipled them y no le contactó, and didn't contact yo them, le pido disculpas. I ask forgiveness. Porque es algo que Dios nos ha puesto en el corazón Because it is something that God has placed in our y que heart. hemos tratado en años de hacer lo mejor posible. And that many years we've tried to do the best possible. La palabra de Dios nos ordena discipular a todos. The word of God mandates us to disciple everyone. Pero quiero decirle una verdad. And let me tell you a truth. Llevo 20 años discipulando personas I've been discipling people for 20 years. y es now. difícil discipular personas porque no han sido discipulados en su casa. And it's hard to disciple people because they haven't been discipled at their homes. ¿Están acá? Are you here? Nuestros hijos están creciendo en una sociedad que está entregada a los placeres. Our children are growing up in a society that is devoted to pleasures. Hoy día es normal beber alcohol, Nowadays, it's normal to drink alcohol, es normal fumar, normal to smoke. no importa la edad. Doesn't matter what age. Es normal tomar licor junto con sus hijos, los padres. It's normal to have liquor alongside your parents. Es normal tener relaciones sexuales. Normal to have sexual relations. Es normal fumar marihuana en todas partes. Normal to have marijuana in all parts. Acabo de estar en los parques con mis hijas, mi hermano y sus hijos, And I was just at the theme parks with my daughters and my brother and his y me children. impresionó tanto cuánta gente estaba fumando marihuana And I was amazed at how many people were smoking marijuana en el hotel, in the hotel, en el parqueo, in the parking en lot, los parques. in the theme park. Y me enojó tanto que hay niños pequeños al lado. And I was so mad at this. There was young children beside Yo them. conozco bien eso. And I know this very well. Y era marihuana, And it was marijuana. pero era una fumadera y una peste a marihuana. And they were smoking this, and it was just a bad smell. Ya no solamente cigarro. And it wasn't just, it's no longer just cigarettes. Y usted sabe que el humo del cigarrillo le hace más daño al que lo respira que al que lo fuma. And you know that the smoke of the cigarettes does more harm to the one who smells it than the one who does it themselves. De 4 lugares tuvimos que apartarnos en los parques de Orlando por el olor a marihuana. From four places, we had to kind of separate ourselves in the theme parks because of the smell of marijuana. ¿Quién les va a decir algo? And who's going to tell them something? Si es legal ahora en muchas formas. Now it's legal in many ways. Nuestros gobiernos lo apoyan. Our government supports this. Hello. ¿Están ustedes acá o se fueron? Are you here or have you left? ¿Ustedes están en serio con esto o no están en serio? Are you serious with this or not? Vivimos en una sociedad entregada a los placeres de la carne, We live in a society that is devoted to the pleasures of the flesh, donde es normal para menores de 16 años tener relaciones sexuales. where it's normal for children under 16 to have sexual Y relations. yo les tengo que decir que en la Biblia no es normal. And I have to tell you that this is not normal in the Bible. Dios le llama pecado a toda relación sexual fuera del matrimonio. God calls it a sin for every sexual relationship outside of marriage. Dios le llama una abominación pecaminosa a la relación sexual entre hombres con hombres y mujeres con mujeres.
He calls it an abomination between relationships between men and women and women. Y yo no le voy a mentir. And I'm not going to lie to you. La Biblia dice que todos los homosexuales se irán al infierno si no se arrepienten. The Bible says that all homosexuals will go to hell if they don't repent. Lea la Biblia. Read the scripture. Créale a ella, no me crea a mí. Believe the Bible. Don't believe me. ¿Están acá? Are you here? Número 3, Number 3, el trabajo de la fe. the work of faith. Primero, Dios nos dio una fe para poder ver en nuestros hijos. First, God gave us a faith to be able to see in our children. Segundo, nos dio una fe para tener valor para enfrentar el mundo en que vivimos con ellos. Second, He gave us faith to be able to have courage in this world that we live beside them, Pero la alongside fe them. no solamente tiene boca, But faith doesn't just have a mouth. la fe tiene pies, Faith has feet. la fe tiene manos. Faith has hands. El trabajo de la fe. The work of faith. Donde hay padres con fe en Dios, siempre hay algo haciendo por el bien de los hijos. Where there's parents with the work of faith, there's always something that's working towards good of the ¿Cuántos children. padres han tenido hijos que fueron bebés? How many parents have had children who were babies? Wow, lol, dice alguien por ahí. ¿Cuántos padres saben que cuando lloran es difícil a veces callarlos? How many parents know that sometimes when they cry, it's hard to silence them? Yo fui una vez a Europa a ministrar, eran 16 horas de vuelo One time I went to Europe to minister over there, and it was a 16-hour flight. y es uno de los vuelos que nunca olvido, And it's one of the flights that I'll never forget, porque adelante de mí iba una familia con 2 pequeños, because in front of me there was a family that had 2 little ones. que puedo decirle que de las 16, 14 horas That I can say of those 16 hours, 14 hours, todo el vuelo. the whole flight. ¿Cómo hicieron los padres de Moisés para esconderlo por 3 meses? How did Moses' parents do to hide him for 3 months? Y que los soldados de Faraón no escucharan llanto. And that Pharaoh's soldiers didn't hear a cry. Si los soldados de Faraón descubrían que ellos lo estaban escondiendo, los mataban a ellos y al niño. If Pharaoh's soldiers discovered that they were hiding the child, they'd kill them and the child. ¿Cómo hicieron para callar el llanto por 3 meses? How did they do to silence the cry for 3 months? ¿Cómo hicieron? How did they do this? Cuando yo los vea en el cielo les tengo que preguntar. When I see them in heaven, I'm going to have to ask them. Porque seguro en el milenio voy a tener, o antes del milenio, perdón, voy a tener nietos. Because I'm sure that before the millennium, I'm going to have Y grandchildren. si me los dan un día a mí y a mi esposa para cuidarlos, ay, ay, ay. And if they give them one day to me and my wife to take care of them, oh, but watch out. Yo amo los niños, I love children. pero no paso malcriadeces. But if they don't behave well, I don't tolerate that. Usted lo levanta a abrazarlo y le cachetea a usted y los padres al lado y no dicen nada. You lift them up to give them a hug, and then they slap you all around, and the parents don't say anything. ¿Cómo hicieron los padres de Moisés? How did Moses' parents do this? Los soldados de Faraón pasaban todos los días buscando bebés. The soldiers of Pharaoh passed by every day looking for babies. ¿Cómo no lo oyeron? How did they not hear him? Yo quiero saber. I want to know. ¿Cuántos padres quieren saber? How many parents want to know? Recién casados y recién nació el niño. Newlyweds and the baby's just been born. Y la mujer le dice al marido, ahora te toca a ti. And the woman tells the man, now it's your turn. Y la otra le dice, ahora te toca a ti. And then it says, now it's your turn. Están por turnos, And they're taking turns. ¿sí o no? Yes or no? Bueno, el suyo no lloró, el suyo es una... Yours didn't cry. El suyo es un ángel. It's an angel. Éxodo 2:3. Exodus 2:3. Ellos trabajaron por fe. They worked by faith. Ellos actuaron por fe. They acted by faith. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. As he could no longer hide it, he took a basket of reeds, covered the cracks with asphalt and resin paste, and put the child inside. Then he went and left the basket among the reeds that grew on the banks of the river Nile. ¿Sabe que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta? Ahora, me llamó la atención. And you know that the Bible says that the works without faith is dead, and it caused my attention. Me llamó la atención que esta misma palabra de canasta y resina es la misma que usó Noé para hacer el arca. That this same word, the words here, the basket and the resin, is the same thing that Noah used to build the ark. The ark. Si usted lo busca, lo va a encontrar. If you look at it, you'll find it. O sea, quiere decir que aquella arca de Noé, And you'll see that this ark of Noah, esta
canasta fue hecha del mismo material It means the basket was made of the same material, para que el agua no le entrara, so the water wouldn't penetrate, para que no se hundiera. so it didn't sink. En otras palabras, era la pequeña arca de Moisés In other words, it was the little ark of Moses para salvar a Moisés. to save Moses. No, para salvar al pueblo de Dios. Well, to save the people of God. Porque en esa canasta iba el libertador del pueblo de Israel. Because in that basket was the deliverer of the people of Israel. Quiero que escuche. And listen, Estos padres tuvieron que haber instruido a sus hijos en la casa. these parents had to instruct their children at home. Miriam, Miriam, Aarón Aaron, y ahora Moisés. and now Moses. Los tuvieron que haber instruido, They had to have instructed them enseñado to teach them las cosas de Dios. the things of God. Hoy día los gobiernos políticos de los hombres nos quieren decir cómo educar a nuestros hijos. And today, the political government wants to tell us how to educate our children. ¿Cuántos padres How many que parents están aquí that are here saben que Dios creó al hombre y la mujer? know that God created men and women? Y lo hizo hombre. And He Hombre. made men. Entonces pregunto, ¿cuántos woman. géneros hay? And I asked, how many genders are there? ¿Cuántos? How many genders? ¿Cuántos Dios hizo? How many did God make? Esos son los que hay. Those are the ones that exist. Nadie nace con un género en el medio. No one is born with Míreme a gender acá. in between. And, Quiero look que at me me. vea acá y usted en Facebook también, YouTube. And I want you to look at me as well on Facebook and YouTube. Nadie nace homosexual. No one is born homosexual. Nadie nace por Dios lesbiana. No one is born by God Se lesbian. hace. They turn into, Hay algo detrás and there's something behind de it. todo niño o niña con esas tendencias. Behind every girl and boy with these tendencies. Y está en la familia. And it's in the families. Y está en la descendencia. And it's in their descendants. Diga lo que diga el mundo, Whatever the world says, es lo que la palabra de Dios enseña. it's what the word of God Dos says. géneros Dios hizo. There's two genders made Y by son God. los dos que la iglesia acepta. And it's the two that the church accepts. Si usted tiene a alguien en su familia If you have someone in your family luchando con esta situación, struggling with this situation, solo por fe en Dios le puede ayudar. only by faith in God can you help them. Y si no lo ayuda, And if you don't help usted them, es responsable también you are also del responsible pecado que esa persona escoja vivir. of the sin that that person chooses to live. Dios no acepta el matrimonio entre hombre y hombre, God doesn't accept marriage between man and man ni mujer y mujer. or women and women. Dios no creó eso. God didn't create this. Dice la Biblia en el principio, Dios los creó hombre y mujer. And it says in the Bible in the beginning that He created man and woman. Escúcheme. And hear me. Hoy día los gobiernos de la tierra están motivando a nuestros hijos a creer por su propia sexualidad. And today the governments of the earth are motivating the children to believe for their own sexual orientation. No me atreví a mostrarles un video que consiguió una de nuestras líderes I didn't want to show you a video that one of our leaders found de algo que está sucediendo en estados como Nueva York y New Jersey en escuelas privadas ya. of something that's happening in private universities in New York and New Jersey. Si yo se los pongo aquí, la mitad de ustedes se levantan y se salen. If I put it on here, the half of you would get up and leave. Pero es el currículum escolar de las escuelas privadas de algunos estados ya. But it's a curriculum in some of the private schools in the United States. Y la intención es establecerlo en el 2022 para toda escuela. And the intention of this to establish it in 2022 for all schools. Todo nuestro staff y mi esposa lo vimos. The staff and my wife and I saw Nuestros it. líderes de red lo vieron. Our net leaders saw it. Es para niños de primer grado, It's for children of first grade, o sea, de 5 o 6 años, around 5 or 6 years old. donde la maestra les explica y les dice que ellos pueden tocar sus partes genitales, Where the teacher teaches and explains that they can touch their genital areas, que ellos pueden tener experiencias sexuales, that they can have sexual experiences, que eso es bueno. and that is good. Eso viene en el 2022. And that is coming in Si 2022. usted no le instruye y enseña a sus hijos sexualidad, usted ya está tarde, If you don't instruct and teach your children on sexual orientation, you're already too late. porque el mundo ya lo está haciendo Because the world is already doing so. y no va a dejar de hacerlo porque usted no quiera. And they're not going to stop doing so just because you don't like it. Es parte de la maldad de estos tiempos. It's part of the evil of these times. Alterar la sexualidad de los niños. To alter the sexual orientation of the children. Decirle a los niños cuando nacen en la escuela, si tú naciste niño, puede ser que seas niña. They want to tell the children in the school, when you were born, it could be that you're a girl. Tú naciste niña, puede ser que sea niño. You were born a girl, but it could be that you're a boy. Mentira. That's a lie. Dios hizo varones y hembras. God made boys Y and He entre made esos girls. dos están todas las personas. And between those two is where everyone lies. Y algunos están luchando con problemas de falta de identidad And some are dealing with lack of identity o de sexualidad. or sexuality. Yo le voy a decir una cosa, a mí no me importa lo que el gobierno diga. And I'm going to tell you, I don't care what the government says. Mi esposa y yo interferimos en la vida de nuestras hijas. My wife and I intervened in the life of our Dios daughters. me las dio,
God gave them to y me, Dios me va a demandar por ellas. and God is going to ask me for them. Veamos esto de la corrección en la Biblia. And let's see correction on the Bible. Proverbios 22:15. Proverbs 22:15. La necedad está ligada, atada al corazón, en la mente del niño. Pero la vara de la disciplina, instrucción, la advertencia, la enseñanza, la alejará de él. It says, foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline, meaning instruction, teaching, warning, will drive it far from him. Jóvenes que están acá, niños, yo no tengo nada contra ustedes. Young people and children that you are here, I have nothing against you. Yo estoy con ustedes I'm with you para ayudarlos como Dios dice, to help you as God says, a la manera de Dios, in God's way, no a la manera de otros. not in the way of others. Yo quiero guiarlos al Señor. I want to guide you to God, Yo quiero que ustedes alcancen a creer que Dios les dio la vida and I want you to be able to believe that God gave you life por un propósito especial. for a special purpose. Yo quiero que ustedes y sus padres crean que ustedes son especiales. I want you and your parents to believe that you are special, Pero todos enfrentamos problemas. but we all go through problems. Traemos cosas de nuestra descendencia y familia. We bring things from our past and our families. Los niños hacen cosas necias The children do foolish things, y los adultos también. and adults as well. Dice aquí que ya en su mente traen la necedad And it says here that they're already in their minds, they bring this foolishness. y que lo único que los saca de ahí es la disciplina correcta. And the only thing that takes them out of that is the correct discipline. Por favor, no maltrato, Please, no mistreatment, no violencia, no violence, disciplina bíblica. biblical discipline. La disciplina y corrección bíblica incluye enseñanza e instrucción. This biblical discipline and correction brings teaching and instruction. Si usted solo golpea y no enseña, perdió el tiempo. If you only hit them and you don't teach them, you've wasted Se your time. instruye, se enseña You y instruct and si you hay teach. necesidad de corrección física, And if you have to give them physical correction, escuche, but listen, Dios es amor God is love, y Él es la fuente de toda corrección and He is the source of all correction, correcta. the correct one. Por eso Dios nos dio una parte en el cuerpo físico, And that's why God gave us this specific part in que our es donde bodies más carne hay. where we have the most meat. Y si va a golpear al niño porque tiene que hacerlo, pegarle, And if you're going to hit your child because you have to, allí mismo va. right there, No la cara, not their face, no las manos, not their hands, no el rostro, not their face, no la cabeza, not their head, no el vientre, not their womb, no el pecho, not their no la chest, espalda. not their back. Yo sé que ustedes están, algunos están ya bravos conmigo, I know that many of you are already angry with me porque no leen la Biblia. because you don't read the word. Ok, vayamos. Hay una vara de la disciplina. And there's a rod of discipline, Estoy hablando de la Biblia. and I'm speaking of the Bible. Incluye instrucción y enseñanza. It talks about instruction and teaching. Ahora, ¿cómo Dios nos corrige? And how does God correct us? A ver, papás, ¿cómo Parents, Dios nos corrige? how does God correct us? ¿Perdón? ¿Cómo Dios nos corrige? How does God correct ¿Sabe por us? qué las cárceles no arreglan a nadie? You know why the prisons don't fix anyone? Porque solo hay encierro Because there's only locking them y up no instrucción. and there's no instruction. Es instruir y enseñar It's to instruct and teach, para corregir. to correct. ¿Cómo es posible que un asesino violento llamado Saulo de Tarso How is it that a violent murderer named Saul, Tarsus, se convirtió en un hombre poderoso apóstol de Dios? turned into a powerful apostle of God? Relación, Relationship, enseñanza, teaching, instrucción, instruction, corrección, correction, castigo, punishment, porque Dios lo castigó. because God punished him. Dice que le puso un aguijón It said that he placed a wound upon en him su cuerpo in his body. y Pablo oró 2 veces, quítamelo. Dios le dijo no. And Paul prayed 2 times for it to be removed, and God En said no. otras Biblias dice que le mandó un enemigo. And in other versions it says that he sent an enemy. No sea como ese padre que me dijo, mi hijo nunca se ha equivocado. And don't be like that father who said, my child has never made a mistake. Por un momento pensé que era marciano. For a moment I thought he was a Martian. Oiga, todos nos equivocamos. We all make mistakes. Todos nos equivocamos. We all make ¿Cuántos mistakes. padres reconocen que sus hijos se equivocan? How many parents recognize that their children make mistakes? Hay algunos que no levantan la mano. There's some that don't raise their hands. ¿Cuántos padres reconocen que ustedes se equivocan? How many parents recognize that you make mistakes? Mi papá tenía muchos dichos. My dad had many sayings. Uno de ellos decía, hijo de tigre nace rayado. One of them would say like father, like son. Proverbios 3:11, ¿cómo nos corrige Dios? Proverbs 3:11, this is how God corrects us.
hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama como un papá al hijo que ama. My son, do not reject the discipline of the Lord. Do not be angry at his reprimands, because the Lord disciplines the one he loves. ¿Cómo Dios nos corrige? How does God correct us? En amor. In love. ¿Por qué Dios nos corrige? Why does God correct us? Por amor. By love. ¿Para qué Dios nos corrige? And for what does God correct us? Para que seamos quien Dios nos hizo ser. So that we may be who God created us to be. Por eso es que disciplina tiene que ver con poner a alguien en el punto original donde Dios lo creó. This is why discipline has to do with putting someone in the first point that the person was Si created to be in. usted solo pega y no enseña, perdió el tiempo. So if you only hit and you don't teach them, you've lost your time. Lo primero es enseñar. But the first thing is Es to instruir. teach, to instruct. ¿Están acá? Are you here? Y dice claramente la Biblia que a quienes Dios corrige. And it clearly says that who does the Bible correct? ¿A quienes Dios corrige? Who does God correct? Hijos. The Tu children. papá y tu mamá no te corrigen bien, no te aman. If your mom and dad don't correct you well, they don't love you. Mírenme todos los hijos. And look at me, all the children here. Allá en Facebook, en YouTube. In Facebook and YouTube Si as well. tu padre y tu madre no te corrigen bíblicamente, no te aman de verdad. If your father and mother don't correct you biblically, they don't truly love you. No me ve así. And don't look at me like that. No lo inventé yo. I didn't invent this. Lo dijo Dios. God said it. A los que ama, Él corrige. Those who he loves, he corrects. Uy, qué bueno que me corrige, Señor. Lord, thank you because you correct me. Me siento amado. I feel loved. La corrección es amor. And correction is love. No el maltrato. Not mistreatment. No el abuso. Not abuse. No la violencia. Not violence. ¿Están acá? Are you here? Ok. Los gobiernos de hoy nos dicen que son socios de los padres para instruir a los hijos. And the governments today tells us that they work alongside us to instruct the children. No quiero esa sociedad. And I don't want that association. No me hace falta. I don't need it. Tengo la mejor asociación. I have the best association. Si Jehová no edifica la casa, If Jehovah doesn't edify the house, en vano trabajan los edificadores. in vain do the edifiers work. Pregunta, papás. And let me ask you this, parents. ¿Quién debe enseñar sexualidad y género a sus hijos? Who must teach about No lo sexuality escuché, disculpe, no lo escuché. and genders? San Martín de Porras. Who? Puchica. ¿Quién? Who? ¿Quién debe enseñar sexualidad a tus hijos? Who must teach about Yo, diga sexuality? usted. Yo. Say I. ¿Quién debe enseñarles de su género sexual? Who must teach them about their gender? Yo. I. Usted. You. Usted, papá. You Ahora as a le digo parent. primero quiénes no deben enseñar. And let me tell you first who must not teach them. Ni los maestros, Not the teachers, ni los profesores, not the professors, ni los alcaldes, not the ni people in government, presidente, nor presidents, ni canales de televisión, nor people on the TV ni redes sociales, or social medias, ni ninguna persona que no tema ni ame a Dios, nor no person who doesn't fear God, ninguna persona que no crea en Dios, no person who doesn't believe in ni en God, lo que Dios creó, nor in what God created, debe enseñar a nuestros hijos sexualidad. should teach our children about sexuality. No lo aceptamos, We don't accept it. no lo recibimos. We don't receive it. ¿Quién debe enseñar sexualidad a tus hijos? Who must teach sexuality to their children? Ahora, si usted no conoce la Biblia Now, if you don't know the Bible y la correcta sexualidad que Dios creó, and the correct sexuality that God ¿qué created, les va a enseñar? what are you going to teach them? ¿Qué va a hacer usted cuando su hijo llegue a casa con 8 años What are you going to do when your child gets home, 8 years old, y le diga, todos mis compañeritos en la clase tienen novio and he says, all my classmates have a boyfriend, y me dijeron que eso es la moda? and they told me that this is a trend? Yo tengo un sobrino de 7 años I have a nephew who's 7 years old que vive en un estado en Estados Unidos who lives in a state in the United States que está bajo un bullying intenso who's under intense bullying porque es cristiano. because he's Christian. Todos los demás niños le dicen, tú estás mal. Every other child tells him you're wrong. Le hablan de noviazgos de niños con niños. They talk about relationships between boys and boys, Le hablan de sexo. about sex. Y cuando él les dice lo contrario, todos lo critican. And when he speaks the contrary, they all Es criticize él him. solo It's just him contra todos los demás niños. against all the other children. Lo tienen que sacar de la escuela. They have to take him out of school. Le ha afectado mucho. It has affected him 7 a lot. años. 7 years old. ¿Qué estará pasando con otros niños What is happening with other children? que no hablan con sus padres y les dicen cómo los tratan en la escuela That they don't speak with their parents and tell them how they're being treated at por school su fe en Dios, because of their faith in la fe de God, sus padres? the faith of their parents? ¿Qué está pasando? What is happening? ¿Quién está enseñando? Who's teaching?
¿Sabe quién enseña en mi casa? And you know who teaches in my house? Antes de ser pastor, yo soy papá. Before I'm a pastor, I am a Y en parent. nuestro hogar, mi esposa y yo enseñamos sexualidad a nuestras hijas desde que tenían 3 años. And in my house, my wife and I taught sexuality to our daughters since they were 3 years old. Sin tabús, les hablamos desde los 3 años de la sexualidad. Without any taboos, we spoke to them about sexuality. La Biblia es la que ordena que los enseñemos desde pequeños. And the Bible is the one that commands us to speak to them when they are young. Así cuando escuchen esa basura en las escuelas y en la calle, ya ellos saben la verdad. So that way, when they hear that garbage in the streets and the schools, they already know the truth. Es difícil que el mundo engañe a un niño que ya sabe la verdad. It's hard for the world to deceive a child who already knows the truth. Pero es fácil que el mundo engañe a un niño que no conoce la verdad. But it's easy for the world to deceive a child who doesn't know the truth. Padres, ¿están acá? Parents, are you here? ¿O ya me dejaron solo? Or did you leave me alone? ¿Está usted instruyendo bien a sus hijos? Are you properly instructing your children? ¿Saben sus hijos cuántos géneros sexuales hay? Do your children know how many genders there are? ¿O pueden ser fácilmente confundidos por el mundo? Or can they be easily confused by the world? ¿Qué le va a decir a usted a su niño cuando le diga, mi amiguito tiene un novio? What would you tell your child when they tell you, my friend has ¿Sabe a qué hacen boyfriend? muchos padres? And you know what many parents Les do? pegan They hit them. o les prohíben tocar el tema en la casa. Or they prohibit that topic at home. Error grave. That's a great mistake. Hay que enseñar. You must teach them. Se me fueron, Y'all left. me dejaron solo. You left me alone. La visión de la fe, The vision of the faith, la valentía de la fe, the courage of faith lo guían al trabajo de la fe. lead you to the work of faith. Y el trabajo de la fe, And the work of faith, pero vamos a ver esto antes de terminar esta parte porque quiero mostrarle algo en el cual dije mal. and I want to talk about this first, and something that I said incorrectly. Veamos Proverbios 22:6 en 2 partes separadas este verso. And we're going to see Proverbs 22:6. Enseña a un niño en el camino que debe seguir. Train up a child in the way he should go in keeping. Quiero hacer una aclaración And I want to clarify en this este versículo. in this verse. La Biblia no dice que enseñe el camino de Dios. And the Bible doesn't say to teach the way of the Lord. Tampoco dice que enseñe el camino del niño. It doesn't say to teach the way of the child. Espérese, no corra, And don't run. piense, Think. leamos bien. And let's read this again. Enseña al niño en el camino. ¿Están acá? Que It says- debe, que debe. It says, train up a child in the way that he should go in keeping. En otra versión de la Biblia dice, enseña al niño en el camino correcto. In another one, it says that teach him in the correct path. Papás, And parents, ¿cuál es el camino que tus hijos deben seguir? what is the path that your children must follow? No los oigo. I don't hear you. Si usted no conoce el camino correcto, If you don't know the correct path, ¿cómo le va a enseñar a sus hijos? how are you going to teach your children? ¿Cuántos caminos correctos hay? How many correct paths are there? Uno solo. Just one. Preguntemos mejor. And let's ask this again. ¿Cuál es el único camino verdadero a la vida eterna? What is the only true way to the eternal life? ¿Hay 2? Are there 2? ¿Hay 3? Are there 3? Uno solo. Just Entonces la one. Biblia dice, enseña al niño en el camino que debe seguir. So it says, train up the child in the way Escuche, that he escuche, should papás. go in keeping. Dios da la responsabilidad total a los padres. And God gives the total responsibility to the parents. Ellos van a seguir el camino que usted les enseñe. They're going to follow the path that you teach them. Si usted no les enseña el camino verdadero, siguen cualquier otro. If you don't teach them the truth path, they're going to follow whichever one. Hay muchos caminos en el mundo que dicen que van a Dios. There's many paths in the world that say they lead to God. Hay padres que creen en Buda. Parents who believe in Buddha. Hay padres que creen en Mahoma. Parents who believe in Muhammad. Hay padres que creen en la Virgen. Parents who believe in the Virgin. Hay padres que creen en un ídolo. Parents who believe in an idol. Ahí está su fe. And that's where their faith is. Eso es lo que pueden enseñar a sus hijos. And that's what they can teach into their children. Usted no puede darle a sus hijos lo que usted no tiene. You cannot give to your child what you don't have. Es clara la Biblia. The Bible is clear. Es el camino que los padres les enseñen. It's the path that the parents teach them. Sí, hay un solo camino correcto. And yes, there's one correct path. Jesús se paró un día frente a sus discípulos Jesus stood one day before his disciples que dudaban y les dijo, yo soy el camino, that they doubted, but he said, I yo am the way, soy la verdad I am the truth, y yo soy la vida. and I am Y life. nadie puede ir al Padre And no one can go to the si no es a Father través de mí. if it is not through me. Entonces les vuelvo a preguntar, papás, So I ask again, parents, ¿cuál es el camino que tus hijos deben seguir? what is the path that your Perdón? children must follow? ¿Cuál es? What is it? ¿Y quién se los va a enseñar? And who's going to teach it to them? Usted. You. Si tus hijos no siguen a Jesús, es porque usted no les ha enseñado, o si les enseñó, ellos no quieren. And if your children don't follow Jesus, it's because you haven't taught them or because they don't want to.
Veamos la segunda parte de este verso. And let's see the second part of this verse. Es muy importante. And it's very Proverbios important. 22:6 Proverbs 22:6. dice que les enseña el camino que deben seguir. Y de acuerdo con su don, talento, habilidad o inclinación, curvatura individual, y cuando sea mayor, no se apartará de él. And it says, and with his individual gift, talent, ability, or curvature, when he is old, he will not depart from it. Si alguno duda de los versículos que usamos, que busque. Ahí le pongo siempre la Biblia que usamos. If one of you doubts on the verses that we use there, you can see them on the scriptures that we Digan use. conmigo todos los padres. And say with me, every parent. Todos los niños nacen con una curvatura All children are born with a curvature y una inclinación. and an inclination. Todos. Everyone. Dios dice aquí, And God says here, enseña al niño en el camino que debe seguir. teach the child in the path that they should go. Y de acuerdo con sus dones o talentos y su curvatura y su inclinación. Y cuando crezca, no se va a apartar. And it says, and according to his gift, talents, inclination, and curvature, he will not depart from it. De esto hablamos el domingo pasado y no tengo tiempo para repasarlo. And we spoke about this last Sunday, but I don't have time to go over it. Es obligación de los padres descubrir cuál es la curvatura que Dios puso en sus hijos. It's the parents' obligation to find out what the curvature that God has placed in their children Y is. no precisamente es algo malo. And precisely, it's not something bad. Pero si los padres no los guían bien, se puede convertir en algo malo. But if the parents don't lead them well, it can be Escúcheme, turned into iglesia, something bad. iglesia amada. And ¿Quién beloved le dio church. la voz a los cantantes famosos en el mundo? Listen to me. Who gave the voice to the ¿Quién se la famous dio? singers? Talento. Talent. Los padres no guiaron bien la curva The parents didn't lead well the curvature, y ese talento los alejó totalmente de Dios. and that talent separated them completely from God. Los hizo ricos, It made them rich, famosos, famous, perdidos en sus pecados. lost in their sins. ¿Cuál es el talento de tu hijo? What is the talent of your child? ¿Cuál es la curvatura? What is their curvature? Es buena. Is it good? Dios se la dio. It's good. God Pero si gave it los to them. padres no le ayudan a guiarla bien, But if the parents don't help to lead it correctly, se va a perder. you're going to be lost. Será la música, It could be music la medicina, or medicine el deporte, or sports las matemáticas, or math, la ciencia, science, cualquier cosa. anything. Si los padres no le ayudan a llevar bien esa misma curva los aleja de Dios. If the parents don't lead them well in that same curvature is going to separate them from God. ¿Están acá? Are you here? ¿Qué Dios puso en tu hijo o en tu hija? What did God put in your daughter or your son? ¿Cuál es la inclinación de tus hijos? What is your children's inclination? Estamos en serio con esto. And we're being serious with this. Es desde niños, It's from when they're young, children, es desde pequeños. when they're young. Cada hijo tiene una curvatura especial que Dios le dio Every child has a special curvature that God has given them antes de nacer. before they were born. Volvamos al versículo en Éxodo 2:5. And we're going to go back to Exodus 2:5. Más tarde la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en el medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Later, the daughter of the king of Egypt went down to bathe in the river. As she walked along the shore with her servants, she saw the basket in the middle of the reeds and sent one of the servants to fetch it. Por favor, escuche, los reyes y príncipes de Egipto no se bañaban en ríos. And listen, the kings and the princes of Egypt didn't bathe in the rivers. Ellos tenían en el palacio y en sus propias habitaciones unas piscinas especiales para ser bañados ahí. In their palaces, they had these special pools in which they bathed in. Las aperfumaban con rosas, con flores. They would put rose petals and different perfumes. ¿Están acá? Are you here? ¿Se acuerda el capitán del ejército sirio cuando el profeta le dice que se meta al río 7 veces? And you remember the general of Syria when they was told to bathe in the waters for 7 times. Aunque era el río Jordán, era una ofensa para un capitán del ejército meterse en el río. Even though it was the Jordan River, it was an offense for a general to be in the river. Entonces, ¿qué hace la princesa de Egipto bañándose en el río Nilo? So what is a princess of Egypt doing bathing in the Nile River? Me maravilla la bondad y la grandeza de Dios. I marveled at the goodness and greatness of God. ¿Sabe qué hacía ahí ella? You know what she was doing there? Sin ella saberlo, Without her knowing it, Dios la estaba usando God was using her como un instrumento as an instrument para crear a ese hombre de Dios más adelante. to raise up that man of God further on. Es maravilloso. And it's marvelous. Por favor, vea el verso 7 y 8. And look at verse 7 and 8. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño.
Then said his sister to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee?" And Pharaoh's daughter said to her, "Go." And the maid went and called the child's mother. Miren la obra de Dios con los hijos. And look at the work of God with children. Si los padres hacen lo que Dios les pide, Dios va a hacer todo lo que Él dijo. If the parents do everything that God has asked, He's going to do what He said He was Ahora going el to do. bebé está de vuelta en los brazos de su mamá. Now the baby is back in the arms of his mother. La canastica fue flotando y qué coincidencia. Fíjese que la princesa se está bañando en el río sucio. And the basket was in the Nile. What a coincidence that the princess is bathing in this dirty water. Y vio la canastica y la fue que la pidió que la trajera. And she saw the basket and she asked for them to retrieve it. Cuando la abrió el niño estaba ahí And when she opened it, the baby was there y empezó a llorar and started to cry. y lo vio con compasión. And she saw it with compassion. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Escuche, y ella sabiendo que los niños en aquel tiempo tenían que ser criados con una nodriza o maestra, And because she already knew that in that time, children had to be raised up by nurses or pero a teacher. la hermana de Moisés, Miriam, salió desde que pusieron el canasto y lo siguió. And the sister of Moses followed the basket, Una joven de 14 años. a young girl, 15. 14 years old, 15 years old. Y cuando la princesa lo agarra, ella rápido le dice, ¿quieres que te busque alguien que lo críe? And when the princess saw it, she quickly said, "You want me to look for someone to raise the child?" La princesa dijo, excelente idea, búscamela. And the princess said, "What a great idea. Go Yo le look for pago." one. I'll pay it." ¿Y quién fue la mamá misma del bebé? And who was it? The mother herself of the Mire verso baby. 9 y 10 rápido. And look at verse 9 and 10. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo o lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. And Pharaoh's daughter said unto her, "Take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages." And the woman took the child and nursed it. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son. And she called his name Moses, and she said, "Because I drew him out of the water." Si los padres hacemos con nuestros hijos lo que Dios nos pide, Dios va a hacer con ellos lo que Él prometió. If we as parents do what God has called us to do with them, God is going to do with them what He has ¿Cuántos promised. quieren saber cuántos años tenía Moisés cuando fue llevado de regreso a Faraón, a la hija de Faraón? How many of you want to know how old Moses was when he was taken back to Nadie. Pharaoh's daughter? A ver, ¿tú quieres saber? Yo te digo a ti. You want to know? I'll tell you. 12 años. 12 years old. 12 años lo tuvo la madre criándolo. 12 years the mother was raising him. 12 años era la edad del pueblo hebreo para poder poner a un hijo ya a otras cosas porque había sido instruido por 12 años. And it was at the age of 12 years old that a Hebrew child could be instructed to be being taught in something else. Éxodo 2:4. In Exodus 2:4. La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué le iba a pasar al bebé. The boy's sister stared from afar to see what was going to happen to the O baby. sea, vemos no solamente en el bebé Moisés, sino en su hermana mayor la instrucción de los padres. We don't just see in Moses as a baby, but also in the sister the instruction of the parents. Aquella hermana adolescente de 14, 15 años está salvando a su hermano pequeño. That adolescent sister, 14, 15-year-old, is saving her younger brother. No es como esas hermanas o hermanos que le dice a la mamá, a mí qué me importa, límpialo tú, ayúdale tú. It's not like those sisters who say, "Oh, what do I care? You clean them or you do it." Esta hermana Miriam fue la que cuando cruzó Moisés con el pueblo el mar, The sister Miriam is the one that when she crossed with Moses the sea, 80 años tenía Moisés cuando abrió con aquella vara aquel mar. Moses was 80 years old when he opened up the ocean with that rod. Éxodo 15 dice que Miriam And Exodus 15 tomó says that un pandero y Miriam comenzó a alabar a Dios. started praising God. La primera profetisa de la Biblia. She was the first prophet of the Bible. ¿Sabe cuántos años tenía? 95 años tenía. She was 95 years old. Y la viejita, la hermana de Moisés estaba alabando y adorando a Dios. And the sister of Moses was praising and worshiping God. Éxodo 15, 21, 22 lo lee en su casa. Exodus 21 and Dice que 22. read at todas las home. mujeres la siguieron It says that all the women followed her para alabar y a exaltar a Dios que los había librado de Faraón y de su ejército. to praise and exalt God for having delivered them from Pharaoh and his army. Y por último, la victoria de la fe. And lastly, the victory of faith. Hebreos 11, 24. Hebrews 11:24. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del Faraón. By faith, when Moses grew up, he rejected the honors of being called Pharaoh's grandson. Verso 27. Verse 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. By faith, he forsook Egypt,
not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. ¿Por qué no tuvo miedo Moisés de Faraón? Why was Moses not fearful of Pharaoh? De alguna manera miró al Dios invisible, In one way or another, he saw the invisible God. miró a Jesucristo. He saw Jesus Christ. Se lo muestro ahora. And I'll show it to you now. Ahora, este es el cierre de este mensaje. And this is the closing of this message. 3 cortas palabras. 3 short words. Y esto es lo que deseo y he orado por 3 semanas para mis hijas y sus hijos puedan hacer y recibir. This is what I desire and have been praying for 3 weeks, that my daughters and your children can do in God. Cómo Moisés, ya siendo crecido, tomó estas decisiones. How did Moses, already having been grown, took these Número 1. decisions? Number 1, Examinar. examine. Él examinó. He examined. Hebreos 11:26 dice, consideró, examinó lo principal de más valor, sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Hebrews 11:26 says, he considered, examined, principle, it more valuable to suffer the dishonor of the Messiah than to enjoy the wealth of Egypt, because he had his sights set on the reward that God was going to give him. O sea, Moisés examinó, analizó qué era lo principal, qué era lo de más valor. So Moses examined what was the main thing, what was the thing of most value. Y él consideró que era más importante sufrir como Jesucristo sufriría que vivir por todos los placeres y las riquezas de Egipto. And he considered that it was more important to suffer as Jesus would suffer than to live by all the pleasures of Egypt. Papá, mamá, si no instruyes a tus hijos en Dios, les va a costar examinar entre qué es bueno y qué es malo. Mom and dad, if you don't instruct your child, they're going to have a hard time in determining what is wrong and what is right. Qué es de más valor y qué es de menos valor. What is of more value, what is of less Qué value. es de Dios para ellos y qué no es. What is of God for them and what is not. Cuando Moisés examinó, evaluó qué era lo más importante, lo principal, entonces pudo decidir. When Moses examined and he saw what was the most important thing, then he was able to decide. La segunda palabra es determinar. And the second word is determine. Primero hay que examinar First, you must examine. qué es de Dios, qué no es de Dios. What is of God, what isn't of Qué es God. bueno, qué es malo. What is good, what is bad. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué no quiere? What does God want for my life, what doesn't he want for my Para life. poder determinarse, To be able to determine oneself, decidir. to decide. Hebreos 11:25. Hebrews 11:25. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado, al contrario, escogió sufrir junto al pueblo de Dios. Moses decided not to enjoy the fleeting pleasures of sin. On the contrary, he decided to suffer together with the people of God. Escúcheme, iglesia. And listen, church, Es difícil tomar decisiones a veces porque usted no ha evaluado bien qué es lo más valioso. and sometimes it's hard to make decisions because you haven't evaluated what is the most valuable Los thing. valores del mundo no son los valores de Dios. The values of the world are not the values of Lo God. que el mundo valora como más valioso, Dios lo desecha. What the world considers most value, God dismisses El them. mundo no quiere los valores de Dios. The world does not want the values of God. No quiere la familia que Dios creó. It doesn't want the family that God created. No quiere el matrimonio que Dios creó. It doesn't want the marriage that God created. No quiere las relaciones sexuales que Dios creó. It doesn't want the sexual relationships that God created. No quiere la moral y la conciencia sana que Dios le dio al ser humano. It doesn't want the healthy morale and conscience that God gave to the human being. Los padres deben enseñar a sus hijos qué es lo más valioso en la vida. Parents must teach their children what is the most valuable things in life. Nuestras decisiones son influenciadas por nuestros valores. Our decisions are influenced by our values. Tus hijos van a decidir por los valores que tengan. Your children are going to decide based on the values they have. Y si son valores equivocados, esas son sus decisiones. And if they are incorrect values, those are the ¿Están decisions. acá? Are you here? En la Biblia, determinarse es poner límites. In the Bible, to determine oneself is to put limits. Los padres deben poner límites a sus hijos. Parents must place limits upon their No children. importa si usted no me dice amén. It doesn't matter if you didn't say amen. Dios nos tiene límites a nosotros. God has placed limits on us. Oh, pastor, pero a mí me predicaron que yo creo tengo que creer ilimitadamente. But pastor, I was preached that I should believe unlimitedly. No, porque una mujer cristiana puede estar creyendo por el marido de otra. No, because a Christian woman can be believing for the husband of another one. No, porque un hombre de Dios puede estar haciendo dinero suciamente. No, because a man of God can be making money the correct way. Dios como padre pone límites a sus hijos. God as a father places limits upon his children. Jesús mismo dijo, Jesus himself said, yo no digo nada que el padre no me diga que yo diga. Límites. I will not say anything that the Father has not instructed me to say. That's a limit. Jesús mismo dijo, no hago nada que no vea el padre hacer. Límite. Jesus himself said, I don't do anything that I haven't seen the Father do. That's a limit. ¿Cómo es posible que hayan padres que le ponen límites a sus perros y no le ponen límites a sus hijos? How is it possible that there are parents who place limits upon their pets but don't place them upon their children? ¿Cómo tus hijos pueden saber cuando se salieron de un límite?
How can your children know when they've passed the limit si no les han enseñado límites? if you haven't taught them limits? Usted va a salir a pasear, You're going to go out. va a salir a comer con sus amigos, You're going to go out to eat with your friends. a tal hora regresa. You come back at such hour. Una madre me decía, mi hijo tiene 32 años, pastor. A mother would tell me, my son is 32 years old, Y yo le pastor. decía, ¿quién lo mantiene? And I said, who takes care of him? Nosotros. Us. ¿Quién le paga la comida? Who pays for his Nosotros. food? Us. ¿En qué casa vive? En la nuestra. In what home Ah, does muy he bien. live? Pues ahí mandan ustedes. Well, then you guys govern there. Estamos divididos acá, ¿verdad? We're a little bit divided here, O sea, right? unos están de acuerdo conmigo y otros no. Some of you are in agreement with me and Pero not no es others are not. conmigo con quien tiene que estar de acuerdo. But it's not with me that you must be in agreement with. Es con Dios y su palabra. It's with God and His Word. Esto está en la Biblia. This is in the Bible. Moisés examinó Moses examined y dijo, no quiero los placeres de Egipto. and he said, I don't want the pleasures of Egypt. Moisés decidió, Moses decided, voy a sufrir como el pueblo de Dios va a sufrir. I'm going to suffer like the people of God are going to suffer. Examinar, Examine, determinar, determine, rechazar. and reject. Esta es la última. And this is the last one. Si usted no examina qué es lo más valioso, usted decide mal. If you don't examine what's the most valuable thing, you choose wrong. Entonces usted puede rechazar lo bueno y aceptar lo malo. So then you can reject the good and accept the bad. Hebreos 11:24. Hebrews 11:24. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. By faith, when Moses grew up, he rejected the honors of being called Pharaoh's grandson. Escuchen, cuando Moisés rechazó, estaba renunciando a los privilegios de ser hijo de la hija de faraón. Listen, when he rejected it, he was renouncing to the honors of being called Pharaoh's grandson. Padres, sus hijos tienen que rechazar todos los días cosas del mundo. Parents, your children must every day reject things of the world. Nosotros tenemos que rechazar cosas que no son de Dios. We must reject things that aren't of God. A mí me han ofrecido negocios que no son de Dios. I've been offered business deals that are not of God. Y siempre vienen esas palabras, pastor, pero van a haber más dinero y van a sembrar en la obra. But they always come with the words, Pastor, but there's going to be more money and you're going to be able to sow in the works. Pero la forma de hacer ese dinero no agrada a Dios. But the way of making that money doesn't please God. Le ofrecen cigarrillos a tus hijos, tienen que rechazarlos. If they offer cigarettes to your children, they must reject them. Le ofrecen marihuana, si no saben examinar, no saben evaluar, no saben decir, pueden no rechazarlos. And if they offer the marijuana, if they don't know how to examine or choose, it could be that they accept it. Le ofrecen sexo a tus hijos, tienen que saberlo rechazar. If they offer sex to your children, they must know how to reject it. ¿Están acá los padres o se me fueron? Are the parents here? Do they leave? Si tu hija tiene 12 años, ¿tú estarías de acuerdo que tenga relaciones sexuales? If your daughter's 12 years old, No, yo would you quiero be in oír a los agreement padres. for her to have ¿Estarían de sexual acuerdo, sí relationships? o no? Would you be in agreement? Pero si no le enseñas a rechazar, puede ser seducida, puede ser engañada. But if you don't teach her to reject, she could be seduced, she could be deceived. Estaba leyendo un artículo de psicólogos, y no todos son malos, en estos días, And I was reading an article of psychologists, and not all of them are bad, sugiriendo a los padres que es bueno que los menores de edad se masturben suggesting to parents that it's good for the young kids to masturbate, y que es bueno que los niños mientan. and it's good for children to lie. Les hace desarrollar su fuerza de voluntad. It helps them develop Mentira. their will. That's a lie. La Biblia dice que el diablo es el padre de los mentirosos. The Bible says that the devil is the father of lies. ¿Qué están rechazando tú? What are you rejecting? ¿Qué están rechazando tus hijos? What are your children rejecting?